Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Muy bien. Bueno. Bienvenido a mi primera clase teórica de este semestre. Mi agradecimiento a ustedes, chicos, que han permitido que lo hagamos hoy día a las 10 de la mañana. Tengo dos clases por hacer, este sábado y el siguiente. El próximo sábado también va a ser a las 10 de la mañana, por favor, se lo ruego. Muy bien. En lo que corresponde a la primera parte, me toca síndrome bronquítico y bronquiectasias. Diego. Sí, doctor. No avanza con el... Si no, voy a la esquina inferior izquierda. Ahí hay Sí. unas flechitas, creo que con eso puede avanzar. ¿Perdón? A la esquina inferior izquierda, vaya, Sí. hay unas flechitas, creo que con eso puede. Ahí. ¿Ahí pongo? Sí, sí. Tampoco avanza. Una flechita a la izquierda, dices. No, a la derecha, Ah, ya está. Listo. Ahí entonces voy a cambiar, ¿no? Listo. Sí. Entonces, muy bien, gracias. Vamos a hacer un ligero repaso de lo que es anatomía funcional y de lo que es la anatomía funcional del aparato respiratorio, ¿no es cierto? No se olviden que los pulmones forman parte de lo que es el aparato respiratorio, ¿no es cierto? Que comienza con la nariz, ¿no es cierto? Donde están los cornetes, ¿no es cierto?, que tienen, entre otras funciones, calentar y humedecer el aire, ingresa, ¿no es cierto?, por aquí, por la nasofaringe, por la orofaringe y llega a la faringe-laringe, ¿no es cierto?, donde ingresa a través de la laringe, ¿no es cierto?, el aire y pasa a la tráquea. La tráquea tiene sus dos divisiones, por el lado derecho y por el lado izquierdo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, los pulmones tienen lo que se conoce como las vías respiratorias altas, ¿no es cierto? Altas, que es la faringe, la laringe y la tráquea, ¿no es cierto? Es una división anatómica y también patológica, ¿no? Por las patologías que suele ocurrir en este sector. Y las vías aéreas, ¿no es cierto?, bajas, tenemos después de la tráquea, la división, como les he dicho, cada vez va dividiéndose más, los bronquios acá ya pierden su cartílago que lo envuelve, ¿no es cierto? Ya hablamos de los bronquiolos, ¿no es cierto? Ya los bronquiolos terminales, finalmente, a los conductos alveolares, ¿no es cierto? Hay un conducto alveolar y finalmente los sacos alveolares, que es el lugar donde ocurre finalmente, ¿no es cierto?, el intercambio gaseoso, ¿no es cierto? Digamos, el aire ha ingresado por aquí, por todas estas vías, y acá ocurre lo que tiene que ocurrir, el intercambio gaseoso, ¿no es cierto?, la salida del CO2 y el ingreso del O2, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en las vías aéreas bajas tenemos los bronquios, los bronquiolos y bronquiolos terminales. ¿De acuerdo? En los pulmones, no nos olvidemos que existe pues el parénquima pulmonar, ¿no? Y han hecho la patología parenquimal característica, ¿no es cierto?, que se caracteriza por el compromiso del alvéolo. El parénquima pulmonar, chicos, nos corresponde al alvéolo pulmonar. Es donde ocurre finalmente, como les vuelvo a repetir, el intercambio gaseoso, ¿no es cierto?, del O2 y del CO2, ¿sí? Ese es el alvéolo, ¿no es cierto? Y el compromiso, por ejemplo, del alvéolo
es el síndrome de condensación, no se olviden, ¿no es cierto? El foco de condensación, donde se encuentran alterados, ¿no es cierto?, los alvéolos básicamente. Ese es el parénquima pulmonar. También no se olviden que tenemos una trama vascular, ¿no es cierto?, conformada por la arteria, y esta es la arteria pulmonar. Como muy bien saben ustedes, se acuerdan por su curso de anatomía, la arteria pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho, ¿no es cierto?, llega y se divide en dos grandes ramas, la rama derecha y la rama izquierda. La arteria pulmonar también es asiento no de muchas patologías, de una patología básicamente que es el tromboembolismo pulmonar. Ahora muy en boga porque, ¿no es cierto?, ahora mucho se habla de tromboembolismo pulmonar como una de las complicaciones severas en el COVID complicado, ¿no es cierto? Vamos a tener tiempo de hablar algo más de eso. El territorio venoso, las venas salen de las venas, ¿no es cierto?, se forman y entran al ventrículo izquierdo, a la aurícula izquierda, de ahí al ventrículo izquierdo, y de ahí es llevado a través de la aorta a todos los tejidos pulmonares para oxigenar. Entonces, recuerden, ¿no es cierto?, lo que yo me acuerdo desde estudiante inclusive, que la arteria pulmonar, pues siendo arteria, lleva sangre venosa, ¿no es cierto?, de retorno, sangre venosa. Y las venas más bien llevan sangre arterial al ventrículo, a la aurícula izquierda, como dice en la diapositiva. Muy bien. Igual, ahí está más explicada todavía esta vía. Ahí están las vías de conducción, la tráquea. Acá pierde sus cartílagos, ya son bronquios que están sin cartílago. Bronquiolos terminales, ya desde acá para abajo en los bronquiolos respiratorios ya se le considera una zona respiratoria y que termina finalmente en los sacos alveolares. ¿De acuerdo? Acá está su estructura microscópica típica, donde tenemos las células, ¿no?, los distintos tipos de células, ¿no? Acá no se olviden que hay unas células y que tienen los receptores IECA2, no se olviden que son por donde ingresa finalmente el SARS-CoV-2, causante de la COVID, ¿no es cierto?, causante de esta pandemia que nos ha obligado a hacer muchas cosas, entre otras, hacer una clase virtual, ¿no? Acá tenemos las glándulas, hay glándulas, ¿no es cierto?, hay células glandulares que secretan moco, las otras, las células ciliadas, ¿no es cierto?, los cilios, no se olviden, que sirven en condiciones normales como para barrer, ¿no es cierto?, barrer y sacar mucus o quizás sustancias extrañas que pudieran ingresar a las vías respiratorias, ¿de acuerdo? Se va cambiando los distintos tipos como van llegando finalmente, ¿no es cierto? Y cuando llegamos finalmente, acá tenemos las células, los neumocitos de tipo 1, los neumocitos de tipo 2, los macrófagos, muy importantes, ya vamos a hablar algo con ellos, ¿no es cierto? Y este es el saco alveolar, ¿de acuerdo? No se olviden que también tenemos tejido intersticial, que también es asiento de patología, ¿no? Las neumonitis intersticial o la neumonía atípica primaria, ocasionado por los gérmenes atípicos que se conoce, eso lo conocemos yo desde estudiante, ocasionado básicamente por los gérmenes atípicos, que es el Mycoplasma pneumoniae, era la causa, ¿no? La clamidia, el virus del SIDA, ¿no es cierto?, el HIV, también en la epidemia de la influenza, ¿no es cierto?, que lo tenemos desde hace más de 5 o 6 años, que viene en tiempo de
de frío usualmente, también toma este tejido conectivo, ¿no es cierto? Produce una neumonitis. Y, como no, el SARS-CoV-2 que también toma eso, ¿no es cierto? Además de que toma este alveolo pulmonar, también toma alveolo pulmonar, también toma tejido pulmonar, tejido conectivo de los pulmones, o sea, el tejido que une, ¿no? También tenemos asiento, por ejemplo, ahí de lo que se llama el EPID, ¿no es cierto? Enfermedad pulmonar intersticial crónica, ¿no? Intersticial difusa, intersticial crónica, ¿no? Algunos fármacos ocasiona, por ejemplo, se habla del paracetamol que pudiera dar estas enfermedades. Y, como les digo, las virosis, ¿no? Y entre esos el SARS-CoV-2. No se olviden de estas células, ¿no? Macrófagos, que se habla mucho ahora con la pandemia del COVID, de la COVID, ¿no es cierto? Los macrófagos. Estos macrófagos, su activación de los macrófagos que están por ahí, ¿no es cierto? Los macrófagos están ahí, por ahí, ¿no es cierto? La activación en un proceso inflamatorio cuando entra el virus y cuando llega hasta acá, al saco alveolar, se activan los macrófagos y da lugar a lo que se llama la tormenta de citoquinas, ¿no es cierto? Una reacción inflamatoria normal, pero es exacerbada. Entonces, en vez de hacer bien, hace daño, ¿no? Porque da lugar a la descarga de una serie de intermediarios inflamatorios, proinflamatorios, como las quininas, las interleuquinas, el interferón, el factor de necrosis tumoral, y que desencadena finalmente toda una serie de hechos que puede llevar incluso al paciente a la mortalidad, que han visto que más o menos en el Perú hemos llegado a una cifra más o menos de 40.000 fallecidos. Eso felizmente ha bajado un poco. He escuchado por la televisión que, por ejemplo, ya 2 días seguidos están entre 40 y 45 fallecidos por día, pero aún todavía hay. Pero con eso les quiero decir que todavía no hemos dominado plenamente. Estamos entonces en el intersticio. Ahora nos vamos a las patologías, ¿no? A las patologías. Nos vamos arriba. Las faringitis agudas, ¿no? Las faringitis agudas. Las faringitis agudas, en el gran porcentaje, y sobre todo en niños, son de causa de etiología viral. Por lo tanto, no requieren antibiótico. Es un error, ¿no es cierto?, ante una faringitis aguda, que no es la que estoy mostrando, porque es otra la que es de otro tipo. Es un error darle antibióticos. Muchas veces, los pacientes nos presionan para que le demos antibióticos, e inclusive antiinflamatorios, ¿no? Tipo dexametasona, ¿no? Corticoides, cosa peor todavía. No tenemos por qué ponerle eso. Solamente con tratamiento sintomático, tomar bastante líquido, si tuviera fiebre que se meta a la cama, y eso tiene que pasar en un tiempo. Un porcentaje pequeño, pero ahí hemos visto bastante, son las bacterianas, ¿no? Las bacterianas, ¿no es cierto? Entre estos el estreptococo, ¿no es cierto? El estreptococo. Y acá tenemos una típica faringoamigdalitis estreptocócica, ¿no es cierto? O sea, bacteriana, con sus clásicas placas de pus. Ustedes ven, se lo estoy dibujando sobre todo en la amígdala derecha, las placas bacterianas, que son de color marfil, ¿no? Un blanco marfil, ¿no? Y con una hipertrofia, un crecimiento de las amígdalas, ¿no? Esa es una faringitis bacteriana, ¿no? Esta es una amigdalitis que se llama eritematopulltácea. Eritematopulltácea se llama. Esto sí necesita antibiótico. Yo en mis buenos tiempos lo que le daba era penicilina.
y una penicilina de depósito que dura 24 horas, tipo penicilina clemisol, ¿no? Que en el mercado se conoce como megacilina. Pero yo nunca combinaba con dexametasona, porque tampoco, no le podemos dar corticoide a una patología bacteriana, porque puede conducir más bien a que esa infección se disemine. ¿De acuerdo? Este es entonces lo típico que vemos cuando examinamos una faringe y amígdalas infectadas por este germen, estreptococo, ¿no es cierto? Que puede ser el beta-hemolítico, puede ser, y que requiere tratamiento antibiótico. Al revés que las bacterianas que no requieren, se lo estoy repitiendo. En la semiología hay ardor faríngeo, tos seca, ¿no es cierto? Puede ser emetizante, ¿no es cierto? Por la irritación, puede ser hematizante, sobre todo en niños, en las virales, emetizante. Eso asusta mucho, por ejemplo, a los papás jóvenes que tienen su primer hijo, entonces vomita el niño junto con la tos y eso los asusta y los obliga a llevar al hospital a la emergencia. Hay síntomas generales, malestar general, fiebre, decaimiento, puede haber hasta mialgias, ¿no? Y al examen físico encontramos la faringe congestiva solamente en las virales y en las bacterianas con estas características. Muy bien, ¿cuál es lo importante de eso? Una patología que ustedes la van a ver todos los días. Esta patología la van a ver todos los días, por eso recalco, es una de las patologías más frecuentes que tenemos y que vamos a encontrar en nuestra práctica médica diaria. Ahora, ¿cuál es lo importante además? Estas manifestaciones en esta pandemia producida por la COVID, ¿no? Comparte estas manifestaciones, ¿no? Ustedes saben, les voy a decir en forma muy sintética y didáctica, vamos a dividir la COVID en 3, ¿no es cierto? Pongámosle 7 días de duración en cada una para que nos acordemos y que lo hagamos fácil. 7 días. Los primeros 7 días es lo que se llama la fase virémica, ¿no es cierto? Que nos da estas molestias, a excepción de esto no vemos en la COVID. Sí vemos una faringe intensamente congestiva, pero sin estas placas de pus. Estas placas de pus es patrimonio del estreptococo. Me estoy dejando entender, ¿cierto? Entonces, y síntomas generales, ¿no? Ardor faríngeo, fiebre, la fiebre suele ser de 40 grados, hay mucha osteomialgia, puede acompañarse de náusea, de vómito, de diarrea, ustedes saben, puede ser eso, ¿no? El 80% se presenta de esta manera o a veces asintomáticos en gente joven como ustedes, con un sistema inmunológico ok. Entonces, esto pasa solo con síntomas y con tratamiento solo sintomático, ¿no es cierto? Entonces, la gente no tiene por qué tomar, por ejemplo, acitromicina, no tiene por qué hacerse poner anticoagulantes, no tiene por qué hacerse poner dexametasona, ¿no es cierto? Solamente con su paracetamol bastante líquido y aislarse, ¿no es cierto? Porque esos son una fuente evidente de contagio. Eso más o menos a los 7 días desaparece. Todavía puede ser, dicen que todavía puede ser infectante unos días más, entonces se les da hasta 14 días que se puedan aislar para, digamos, asegurarnos. ¿Entienden? Entonces, en este tiempo de pandemia hay muchos pacientes que han llegado con estas molestias. Estos pacientes han entrado a través del triaje diferenciado y han entrado al área COVID. Entonces, porque todo, digamos, en el pico que hubo en julio, en agosto, todo pensábamos lo primero, ¿no es cierto? Fiebre, ardor de garganta, tos, COVID, ¿no? Entonces, tengan siempre en cuenta esto. Muy bien. Una patología, entonces, muy frecuente y que en estos momentos
podemos confundirla o comparte los síntomas con una faringitis, digamos, por COVID. Muy bien, otras patologías, otras cosas, por ejemplo, que podemos encontrar. Estas son unas manchas que se llama como leche cortada. Si ustedes han tenido hermanito, han tenido un sobrino, han tenido, ¿no? O tienen, ustedes saben, cuando el niño, después de lactar, ya sea por biberón o por leche materna, preferible por leche materna, a veces el niño regurgita, no vomita, sino regurgita. Y ustedes han visto que la lechecita es como cortada. Así más o menos si semejan a estas lesiones blanquecinas, como leche cortada. Esto es propio de la cándida albicans, que no es tan cándida, ¿no? como lleva su nombre, porque puede ocasionar estas lesiones que ahorita se les voy a explicar. Entonces, ¿qué nos indica esto? A veces en niños el uso, ¿no?, indiscriminado e ilimitado de antibióticos, por ejemplo, de amplio espectro, puede ser una ampicilina, por ejemplo. La ampicilina, ustedes saben que es una penicilina de amplio espectro. Entonces, en mis tiempos se utilizaba la ampicilina, ahora ya se utiliza poco, se utiliza con ácido clavulánico para tratamiento, ¿no? Porque ha aparecido mucha resistencia precisamente por el uso indiscriminado de antibióticos. Entonces el niño, después de 7, 8, 9 o 10 días de tratamiento, tenía estas manchas, o tenía diarrea, porque también la cándida entraba al intestino grueso. Entonces, pues, ¿dónde encontramos ahora? Encontramos en pacientes con estado inmunológico deficiente, en el HIV. Esto es una imagen de un esófago con cándida. Mire cómo ha invadido la cándida en todo el esófago. Este paciente, no sé si corresponderá a esto, no creo. Esta es una imagen que se toma a través de una endoscopía digestiva alta. Endoscopía digestiva alta, ¿no es cierto? Este paciente con toda seguridad que es un HIV. Este paciente con toda seguridad es un HIV. Ahí están las lesiones igual, de leche, como leche cortada, características de la, ¿no? En este caso sería de una esofagitis candidiásica. Acá ¿no? Una orofaringitis candidiásica. ¿De acuerdo? Laringitis aguda. Ya, entonces hemos hecho faringitis, ¿no es cierto? Pero no van a pensar, pues, que el germen, el virus, ¿no? Entre ellos el coronavirus, los otros coronavirus, porque los coronavirus los conocemos de hace mucho tiempo, puede ser cualquier otro tipo, el sincitial respiratorio, en fin, todos los virus que toman vías respiratorias. No va a tomar solo la faringe, ¿no? Usualmente se invade hasta laringe, incluso hasta tráquea, por eso se llama faringo-laringotraqueitis, ¿no es cierto? Pero por fines didácticos se lo estoy dividiendo. Las laringitis agudas, ¿no es cierto? Igual, el gran porcentaje, si no casi todas, son virales. Yo no he visto laringitis aguda bacteriana, pudiera ser, con alguna excepción que creo que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Las laringitis crónicas, básicamente tuberculosis, si hemos visto, compromiso de las cuerdas bucales de la laringe por tuberculosis, por cáncer de laringe también hemos visto, ¿no es cierto? Y en semiología tenemos la afonía y la disfonía como síntomas característicos de la inflamación de la laringe. Afonía tiene pérdida de la voz, disfonía, alteración de la voz, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces en invierno, sobre todo, ¿no es cierto? Estoy ronco, no puedo hablar, o a veces no puedo hablar, ¿no es cierto? No nos olvidemos que por acá está el recurrente laríngeo. Miren acá en la anatomía, acá están nuestras tiroides, nuestras glándulas tiroides a ambos lados, la tráquea acá en el centro, los músculos diversos que están acá, ¿no? Y por acá debe salir el recurrente laríngeo, ¿no es cierto? Que sale por acá y que va a inervar a las
cuerdas bucales. ¿Sí? Acá están las cuerdas bucales de color blanco nacarado, ¿no es cierto? ¿Sí? Hacia adelante está la epiglotis, ¿no es cierto? Que es una valvulita que cierra y abre, ¿no es cierto?, cuando hablamos o cuando deglutimos, ¿no? ¿Cierto? Y más adelante está la lengua, digamos, y hacia adelante estaría ya acá la arcada dentaria inferior. Y entre ellos dos, ¿no?, está la vallécula, ¿no? La vallécula. Acuérdense de la anatomía. ¿Sí? Entonces, este es el sitio donde toman y no se olviden del recurrente laríngeo. El cáncer de tiroides puede tomar el recurrente laríngeo, la cirugía de tiroides, ¿no es cierto?, por el cáncer mismo o por un bocio, ¿no?, un bocio exageradamente grande, también es tratamiento quirúrgico. Entonces, el cirujano de cabeza y cuello tiene mucho cuidado en no tomar, ¿no?, este recurrente laríngeo que se llama, que nos puede ocasionar parálisis de cuerdas bucales, que puede ser unilateral, y con eso nos va a dar lo que se llama la voz bitonal, ¿no? La voz bitonal tiene dos tonos. Cuando se comprometen los dos lados, y es muy peligroso porque puede haber parálisis bilateral de las cuerdas bucales con insuficiencia respiratoria y muerte del paciente. Vimos nosotros una vez en emergencia que llegaba un paciente ya con cáncer diagnosticado muy avanzado de tiroides, que había tomado las dos cuerdas bucales, ¿no es cierto? Y llegó a las justas que podía respirar, ¿no? Se le tuvo que colocar un tubo endotraqueal a través de este orificio, digamos, que nos da las cuerdas bucales, ingresa el tubo endotraqueal que sirve finalmente para la ventilación mecánica. Obviamente a ese paciente se le dio vida por poco tiempo, ¿no es cierto?, porque era ya un cáncer de tiroides muy avanzado. Entonces no se olviden del recurrente laríngeo que nos da la tos bitonal. Muy bien. En la laringe, seguimos, ¿no? Hay dos términos, ¿no? Hay dos términos. Cuando se inflama la laringe, ¿no? Cuando se inflama la laringe, cuando hay una laringitis, ¿no? La laringitis viral, como les he dicho que es el gran porcentaje, sí he visto, daba lugar a lo que se llama, bueno, hace tiempo yo no veo niños, lo que se llamaba el pseudocrup laríngeo. El niñito venía presentando el estridor laríngeo, ¿no? El estridor laríngeo. Si es que van a rotar conmigo, como parece que van a rotar, los alumnos de mis grupos preparan excelentes videos donde, por ejemplo, me han pasado un estridor laríngeo, ¿no es cierto? Es un silbido, ¿no es cierto? La columna de aire que pasa a través de la laringe inflamada hace un sonido grueso, incluso que uno lo escucha, no solamente lo ausculta, sino lo escucha de lejos, el niño, ¿no? En la inspiración, y sobre todo en la inspiración y en la expiración también. Ese era el pseudocrup. He visto cuando en mis años de pregrado y en mi internado vimos mucho, entonces en ese tiempo lo que se le daba era... se le ponía a hervir una tetera ahí de agua y se les hacía respirar ambiente húmedo, ¿no? Era el ambiente húmedo y nada más, ¿no? No he visto después otro tratamiento. Y darle sus antiinflamatorios, en fin, su paracetamol, algo para la fiebre, y eso pasaba, ¿no? Otro es lo que ocasiona la difteria. No se olviden, la difteria producida por la Corynebacterium diphtheriae, que era muy frecuente, ya no la veo hace años, no veo, podía llegar, usualmente la difteria toma la faringe, la que he mostrado en antes, toma la faringe, ¿no? Y puede llegar a la laringe. Y si toma la laringe, nos va a dar lo que se llama el crup laríngeo, ¿no? Igualito con el estridor laríngeo. ¿De acuerdo? Tiempo que no veo, ¿no es cierto? No se olviden que en la vacuna triple
se inmuniza contra la difteria. La difteria yo he visto todavía en mis años de estudiante y aún en mis años de internado veíamos, ¿no? La difteria, pero tiempo que no veo. Ojalá que ya se haya erradicado. Producía una toxina de la difteria que provocaba alteraciones en el corazón, ¿no? Producía arritmias diversas, incluso producía dilatación dilatación del colon. Muy bien, creo que tengo una diapo. Ahí está. Miren la membrana característica que veíamos en la faringitis diftérica. ¿Ah? Miren, son placas sucias, feas, distintas que se las mostré cuando vimos la faringitis por estreptococo. Miren, distintas, son unas manchas negruzcas, plomizas, ¿no? Que invaden prácticamente todo. Esto puede bajar, como les vuelvo a repetir, viendo la anterior diapositiva, y puede dar lo que se llama el croup diftérico, ¿no? Esta es la membrana fea, horrible de lo que era la faringitis diftérica. Muy bien. Bajamos, ¿no es cierto? Y hablamos de la bronquitis aguda. Al igual, ¿no es cierto? Viral, un porcentaje. Bueno, acá no es tanto, ¿no? Casi en adultos va de mitad a mitad, me parece. 50% viral y bacteriana. Provocado básicamente por gram positivos, ¿no? Por gram positivos, ¿no? Toma, así le digo, toma por lo general el bronquio grueso. Toma el bronquio grueso. Toma el bronquio grueso. Acá está los pulmones, acá están. Acá tenemos el bronquio normal y el bronquio inflamado, ¿no es cierto? Está totalmente inflamado, ¿no es cierto? Y que cierra en algo la luz. Esto es bronquio grueso. ¿Me entienden? Tanto el virus como la bacteria ocasiona que se inflame, ¿no es cierto? Se produzca acumulación de moco, en fin, y obstruye en cierta medida el bronquio, ¿no es cierto? Esa es la bronquitis, que también la van a ver todos los días, eso expande todos los días cuando lleguemos a condiciones normales, y ojalá que lo derrotemos en algún momento al coronavirus, ¿no? En la semiología, ¿no es cierto? Tos con esputo puede ser purulento. Si es purulento, nos inclinamos a que sea de causa bacteriana, ¿cierto? La tos puede ser con esputo mucoso, acá me olvidé de ponerles. Si es mucoso, puede corresponder a un proceso viral. Entonces, el purulento ya me indica que deberíamos utilizar antibiótico. También se ocasiona, ¿no es cierto? ¿Quién no nos ha dado en tiempo de invierno, que acompaña con fiebre, malestar, alguna disnea, ¿no es cierto? Dificultad, sensación subjetiva de falta de aire. En la inspección, en la palpación, en la percusión, casi no hay ninguna alteración cuando examinamos a un paciente, que tenemos que examinar. Inspección, a la palpación y a la percusión. A la auscultación encontraremos los clásicos roncantes, podemos encontrar también sibilantes, son los ruidos que los llamo como musicales, ¿no? Musicales. También en mis clases de práctica, mis grupos están presentando unos videos excelentes donde encontramos los roncantes.
que son diseminados, ¿no es cierto?, en ambos campos pulmonares, que son diseminados en ambos campos pulmonares. Y una radiografía de tórax, pulmones limpios, ¿no? Eso les repito yo, porque eso también mi profesor de neumología que me tocó en la UNSA, en el Honorio Delgado, nos repitió eso. Los pulmones son normales. Como ahí ven una placa de tórax de características normales, ¿no es cierto? Acá una plaquita de tórax, si quieren aprovechamos para ver, para repasar. Acá está la silueta cardíaca, ¿cierto? Acá tenemos el hemidiafragma derecho, hacia abajo el hígado, acá el diafragma izquierdo, abajo la cámara gástrica, por eso vemos un poco de negro oscuro. Acá vemos el tronco broncovascular que ya lo revisamos, ¿no es cierto? El tronco broncovascular que va saliendo del ilio, acá está el ilio, y que sale hacia la periferia. Tenemos que, si ustedes miran con cuidado, la trama está casi hasta los 2/3, ¿no? No llega hasta la periferia. Y no se olviden que yo lamentablemente no creo que no he puesto ninguna radiografía de la COVID. Desde acá comienza, ¿no es cierto? El infiltrado es una imagen como vidrio deslustrado que toma periferia, pero casi no llega hasta el ilio. Es la característica, como vidrio deslustrado se llama. Muy bien, entonces volviendo otra vez a síndrome bronquítico, y me refiero, y discúlpeme que siempre me pase a la COVID porque estamos en pandemia de COVID. Y eso tienen que conocerlo ustedes, ¿no? Acá el seno costodiafragmático derecho y el izquierdo están limpios, como ven acá, está limpio. Es un ángulo ahí, ¿no es cierto? Y en el lado izquierdo igual está libre, o sea que no hay derrame pleural, que también eso ya lo han visto, ¿no? El síndrome de derrame pleural, ¿me entienden? Está con su aireación un poquito más aireadito, pero eso es mínimo. Muy bien, entonces, radiografía de tórax, pulmones limpios. Entonces, ¿qué les digo? Para hacer el diagnóstico de una bronquitis aguda, el diagnóstico es clínico. Es clínico, es clínico. Si ustedes tienen alguna duda, encuentran algunos crepitantes, algunos subcrepitantes, que son distintos de los roncantes, son distintos, ¿no? Pueden tomarle una plaquita de tórax, ¿no? Pero, como yo les digo, que el síndrome en la bronquitis aguda, el diagnóstico es clínico, haciendo una buena anamnesis y un mejor examen físico de pulmones. ¿De acuerdo? Asma bronquial. Otra patología que también me toca ahora, asma bronquial, ¿no? También, ya me quedan 20 minutos, Entonces, en el asma bronquial, ¿qué les puedo dar de introducción en el asma bronquial? Nosotros hace tiempo, años, cuando yo era muchacho joven, asma bronquial en Arequipa no había. Es más, los asmáticos limeños venían a curarse en Arequipa, porque nuestro clima seco, ¿no es cierto?, y nuestro clima limpio era bueno para los pacientes asmáticos que venían de Lima, principalmente, y se curaban, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? Con la polución, con la contaminación ambiental, los carros y todo eso, todo el parque automotor que ha aumentado increíblemente, ha hecho que nuestro aire que respiramos se enrarezca, ¿no? Y aumente. Creo que tenemos ahora más asma bronquial que tenemos más que en Lima, creo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es en su fisiopatogenia hay una, para que se acuerden, contracción del músculo liso, ¿no es cierto? El músculo liso, acá está el músculo, se contrae, o sea, produce broncoconstricción, ¿no es cierto? Broncoconstricción. Ocurre edema de mucosa, ahí está el moco, hay edema de la mucosa, hinchazón de la mucosa, ¿no? E hipersecreción, junto con el edema, el hinchazón de la mucosa, ocurre hipersecreción de la mucosa,
Eso conduce a que los bronquios delgados, ¿no? Básicamente los bronquios delgados, les digo básicamente, ¿no? Se acorten de calibre, ¿no? Los bronquios delgados. Acá tienen una vía respiratoria normal, con el moco normal que ocurre que les he dicho. Acá su lámina basal, su músculo liso que cubre las glándulas y el cartílago, ¿no? En este caso es cartilaginoso. Acá entonces, acá en el asma bronquial siempre están merodeando estos macrófagos benditos y también los eosinófilos, ¿no? Que son finalmente, ¿no? Digamos, los intermediarios, estos eosinófilos, para la producción, ¿no es cierto? Porque tiene que ver mucho, el asma bronquial tiene, ¿no es cierto?, carácter genético y sobre todo el asma bronquial que se llama atópico, el que viene con atopía, o sea, con rinitis, asma bronquial y urticaria, es mediado por los eosinófilos y las inmunoglobulinas E. Estos eosinófilos estimulan a los linfocitos TH, ¿no es cierto?, TH, y producen toda esa liberación, sobre todo de histamina y de todo lo que conduce a estos tres efectos que le he dicho: contracción del músculo liso, edema de mucosa e hipersecreción de mucosa. No se olviden que hay un fondo genético evidente, ¿no?, en el asma bronquial, ¿no es cierto? El asma bronquial puede venir por diversas formas. Una de las características que puede ser, por ejemplo, viene por crisis agudas paroxísticas. Si el paciente, por ejemplo, se expone al polvo casero, se expone al polen de las plantas o se expone a la caspa de los animales, de sus mascotas, viene por crisis paroxística, ¿no es cierto?, con dificultad. Incluso nosotros escuchamos el silbido de la respiración del paciente, viene con mucha dificultad, viene con mucha disnea, tos que puede ser mucoso, si es purulento, de repente nos inclinamos a que esa asma, que como les he dicho, que es básicamente de tipo inmunológico, puede ser que se complique, que se infecte secundariamente. ¿De acuerdo? Hay otra manera, otra forma, que es donde el paciente tiene crisis, digamos, subfiltrantes. Una aparece y en la mañana otra vez, al día siguiente otra vez. Y otro finalmente que tiene, pues, ya una disnea crónica, el pobre paciente bronquial, y que está normalmente con sus inhalaciones, está con 2 tipos de inhaladores, incluso se tiene que recurrir al uso de corticoides, ¿no es cierto?, que también forma parte acá sí del tratamiento de esta crisis paroxística, ¿no? En la auscultación, ¿qué encontramos? Sibilantes diseminados, ¿no es cierto? Y una cosa muy, muy característica es lo que se llama la expiración forzada y prolongada. La expiración forzada y prolongada, ¿no es cierto? Si ustedes saben, normalmente inspiramos y expiramos. La inspiración es activa, la expiración es pasiva. Aquí no, acá como se cierra, entonces, ¿qué pasa? Entra, digamos, más aire y sale menos. Entonces el paciente, ¿no es cierto?, se forza, utiliza los músculos respiratorios para expirar forzadamente y prolongadamente. Eso es muy característico. Y los sibilantes que les encontramos diseminados, que no solamente lo auscultamos, sino también los escuchamos. En la radiografía de tórax, como ya les he dicho, ¿no es cierto?, esta radiografía me parece que es de una dama, o no, o parece esto un artefacto, ¿no? Podemos ver los pulmones hiperaereados, ¿no?, con más aire que lo usual. Podemos encontrar, porque como les vuelvo a repetir, entra más aire y sale menos. Entonces, esta es una característica del asma bronquial. Vamos a tratar ya, creo que para terminar, lo que son las bronquiectasias. Las bronquiectasias es una patología crónica,
más o menos frecuente en nuestro medio, ya les diré por qué, que se caracteriza por dilataciones bronquiales, es dilatación bronquial, que pueden ser saculares como un saco, fusiformes, ¿no es cierto?, o alargadas, ¿no? Distintas formas tiene usualmente. Estas son las dilataciones, ¿no? De las dilataciones bronquiales. Las dilataciones bronquiales. Es una patología crónica. Este es un paciente, es una pieza anatómica de un paciente que tiene fibrosis quística, ¿no es cierto? Una deficiencia de la elastasa es una enfermedad congénita, ¿no es cierto?, que es mediada es congénita, pues, ¿no? Es congénita. A esta paciente, por ejemplo, le hicieron una resección pulmonar para trasplante. Claro, ese pulmón ya no sirve, ¿no? Ese pulmón, entonces le han hecho un trasplante pulmonar. El problema es que tiene una fibrosis quística, ¿no? Una fibrosis quística, que eso no tiene tratamiento, como comprenderán. Bueno, esas son las imágenes de la bronquiectasia. Las bronquiectasias, ¿no es cierto? Podemos hablar del síndrome de Cartagener, que también es congénita, Hay pacientes que llegan a la adultez con este síndrome de Cartagener. El síndrome de Cartagener se caracteriza por bronquiectasias, por situs inversus. Miren, el corazón acá está apuntando a la derecha, el corazón normalmente apunta a la izquierda, miren, acá está. El situs inversus, están invertidos, digamos, no solamente en el tórax, sino también en el abdomen. En el abdomen pasa el hígado a ocupar el hipocondrio izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están las imágenes bronquiectásicas. Se llaman a un panal de abejas. No sé si habrán ido a un sitio donde crían, donde practican la apicultura, que significa la crianza de abejas. Entonces van a ver ustedes el panal como es así, ¿no es cierto?, con unos orificios, ¿no? Unos orificios. Sobre todo son basales, Puede tomar también los vértices, pero los basales son los más conocidos. Entonces tenemos el síndrome de Cartagener, bronquiectasias, hay bronquiectasias, situs inversus, y se acompaña además de sinusitis crónica. Es el síndrome de Cartagener como patología congénita. Las bronquiectasias pueden ser secundaria a tuberculosis. Las que he visto son secundarias a tuberculosis, como secuela que nos deja la tuberculosis. La bronquitis crónica también, ¿no es cierto?, produce dilatación de los bronquios, adelgazamiento de la pared, y de ahí salen los sacos, ¿no? Los sacos que le he dicho, que pueden ser saculares o fusiformes. En la semiología, lo que caracteriza es la tos, con presencia de abundante secreción purulenta. Es tan alta que se presenta que se le llama a eso broncorrea, ¿no? Y entonces el paciente con bronquiectasias crónicas, ya hemos dicho, ya sabe, en las mañanas, ¿no es cierto?, cuando se levanta en las mañanas, se hace lo que se le denomina la toilette bronquial, la limpieza bronquial. ¿Qué hace? Se pone de decúbito lateral derecho o izquierdo, pone la cabeza hacia abajo, entonces viene la tos y fluye esa abundante cantidad de expectoración purulenta, broncorrea se llama, o sea, los sacos, imagínense que los sacos bronquiales se llenan de secreción purulenta. En la auscultación podemos encontrar muchas cosas, pero, ¿no es cierto?, si es, por ejemplo, secundaria tuberculosis, podemos encontrar roncantes, sibilantes, podemos encontrar muchas causas. Ustedes saben que la tuberculosis pulmonar se manifiesta también por diversas patologías, derrame pleural, hay lo que se llama la neumonía tuberculosa, en fin, y también vamos a ver las cavidades, ¿no?, que no sé si acá o es en la siguiente. Lo más importante que acá nosotros podemos encontrar crepitantes basales, o sea, estertores
basales bilaterales podemos encontrar. ¿Por qué? Porque esas secreciones en las dilataciones bronquiales puede entrar el aire, ¿no es cierto? Y nos den unos crepitantes que son gruesos, ¿no? Entonces, a veces el interno cuando nos presenta, el señor interno cuando nos presenta al paciente nos dice, encontramos crepitantes, doctor, sobre todo en la base derecha. Creo que está haciendo una neumonía, ¿no? Podemos, pero usualmente no. Eso son bronquiectasias. Entonces, en el diagnóstico diferencial clínico pudiera ser las bronquiectasias, ¿no? Pudiera ser la neumonía, basales, ¿no? Pudiera ser. Pero el asunto es que acá usualmente suelen ser crepitantes basales bilaterales, no se olviden. Entonces, dos cosas, por favor. Broncorrea en bronquiectasias, también puede haber disnea, puede haber, ¿no es cierto? Todas esas cosas, pero acuérdense, broncorrea y crepitantes basales bilaterales. Ahí está. Miren, un pulmón tiras, este es un pulmón tuberculoso con toda seguridad. En tuberculosis siempre veamos ápices, porque en ápices están las cavidades. No sé si en esta o la siguiente vamos a ver, pero acá vemos un infiltrado fibrótico horrible, mire, feo. Acá el infiltrado está levantando al hemidiafragma. Esto se llama el signo de la carpa, porque casi como una carpa. Miren, tan feo. Y las lesiones como panal de abeja. Miren acá peor, más grandes todavía ya las lesiones saculares, ¿no? Más feas, también un pulmón horrible. Me parece que estos dos pulmones corresponden a un pulmón tuberculoso. Como ustedes saben, nos sigue persiguiendo, ¿no es cierto? Nos sigue persiguiendo hasta ahora. Nosotros no podemos aún desterrar la tuberculosis. No podemos. Entonces, como secuela, las bronquiectasias. Ahí están las lesiones típicas de como panal de abeja. Muy bien. Hemos terminado. Si tuvieran alguna pregunta, con todo gusto. Chicos, chicas, con alguna pregunta sobre los tópicos que hemos tocado. Chicos, Diego, ¿qué dices? Fabián, no sé si estará Fabián. Doctor, ¿Qué creo dicen? que no hay ninguna pregunta. Se dice, cuando de ustedes muchos, me imagino van a ser docentes, se dice, cuando uno hace docencia, que cuando no hay ninguna pregunta, o se ha entendido todo, lo cual es bien difícil, o no se ha entendido nada, también lo cual espero que no sea así. ¿No tiene ninguna pregunta? ¿Cierto? ¿Quién me contestó? ¿Diego? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, no tiene ninguna pregunta. Entonces, Diego, te agradezco por tu ayuda. Todo ha salido bien, felizmente, me parece. Y Sí, doctor. nos vemos igual el próximo sábado, ¿sí? Sí, doctor. Muy bien. Muy bien, chicos. Gracias por su tiempo, por haberme permitido que sea a las 10 de la mañana. Y gracias a ti, Diego, y a Fabián, que me han colaborado extraordinariamente. ¿Listo? Muy bien. Doctor, gracias. Ya, hasta Hasta luego. adiós. Ya, un buen sábado, un buen domingo.